Ya tenemos en nuestro estudio nuestra primera entrevistada de esta mañana. Nos acompaña Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo está, Bárbara? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, este fin de semana se desarrolló el pleno del Comité Central del Partido en un contexto súper distinto para el partido. Antes de ir a temas de política, me gustaría preguntarle por asuntos más de la interna, de cómo se vivió un pleno así después del triunfo en las primarias de Janet Jara, teniendo candidata presidencial. Caupolicanazo. Sí, un caupolicanazo por nuestros 113 años de historia, de vida. Lo vivimos con mucha alegría, pero también con un alto sentido de responsabilidad. Tuvimos un pleno que inició el viernes con la lectura del informe, tuvimos el debate el día sábado, nos acompañó también nuestra candidata, Janet Jara, y fue, yo diría que un debate con alto sentido de responsabilidad, porque no solo estamos muy contentos y agradecemos infinitamente todo el apoyo que hemos recibido y el apoyo que recibió nuestra candidata Janet Jara, hicimos un reconocimiento también al rol de Gonzalo Vinter, Carolina Toá, Jaime Mulet, que permitieron que esta primaria fuera una primaria competitiva y por lo tanto esto es un esfuerzo conjunto. Pero hoy, sin duda que como partido entendemos que tenemos una responsabilidad superior, no solo en materia de el desafío presidencial por contar con la bandera de la coalición, sino que también el desafío de lograr lo que nosotros aspiramos, que es la lista única parlamentaria. Y ese debate yo creo que fue muy rico, muy nutrido, muy robusto y muy bien comprendido por todo el Comité Central de nuestro partido. ¿Y hay mayoría del PC que está por la lista única parlamentaria? Sí, de hecho yo diría que es unánime hoy día, se ratificó con mucha fuerza en el pleno de este fin de semana. ¿Y eso de la DC al PC? Nosotros hemos dicho desde la DC hasta el PC, pero también con otras fuerzas de izquierda. Es decir, acá nosotros entendemos que estas son mayorías políticas y sociales que tienen que ser muy robustas, muy amplias, para lograr tener una mayoría en el Congreso que permita seguir con el proceso de cambio y de transformación. Lo vivimos en este gobierno. ¿Otras fuerzas de izquierda, usted dice PS, PPD, eventualmente? Pensamos no solamente en los partidos de la coalición, también en otras fuerzas de izquierda. Ayer nos acompañó Cristian Cueva como presidente del Partido Popular. Hay otras fuerzas de izquierda que también nos parece que es muy significativo que ojalá pudiéramos entre todos convocarnos a hacer una gran mayoría para seguir en un camino de cambio y de transformación. ¿Cuál es la Nosotros creemos que hay ahí una tarea que nos convoca. ¿Cuál es la responsabilidad histórica a la que hace alusión Bárbara, lo mencionó también Janet Jara? El hecho de que contamos con una abanderada de nuestro sector, resuelto en el marco de las primarias, que proviene de nuestras filas. Eso es histórico. A nosotros no nos había correspondido una misión tan relevante y por lo tanto también entendemos que tenemos una doble responsabilidad de hacer todos los gestos, todas las señales, construir de la manera más amplia, unitaria e integral todo lo que significa el debate de programa que ha estado sobre la mesa y nosotros eso lo entendemos con absoluta claridad, no hay un asomo de duda respecto de que tenemos que hacer mucha incorporación de ámbitos programáticos de lo que han planteado otras fuerzas políticas, pero también en este esfuerzo social. Nos parece que pensar solo en mayorías políticas es la base, pero no es suficiente, porque aquí tenemos un electorado que trasciende con creces la militancia de los partidos. Hay mucha gente que es independiente y que lo que espera es que nosotros demos respuestas concretas a sus necesidades. Y eso nosotros entendemos que se hace con una fuerte coalición, con compromiso claro. Yo diría que en materia de medidas urgentes no va a haber diferencias entre nosotros. Si uno lo mira, materias como seguridad, crecimiento económico, generación de empleo, protección de la industria y de la empresa nacional, las garantías en materia de salud, las listas de espera, vivienda, ¿no? Son temáticas que todos compartimos en la coalición y por lo tanto en términos de la agenda de medidas yo creo que no va a haber mayor problema. Pero sí creemos nosotros que el esfuerzo unitario hoy día también tiene que convocar al mundo social organizado. Por ejemplo, es lo que nos decía Fernando Carmona, que es el jefe programático de Janet Jara, que estuvo con nosotros la semana pasada. Bárbara, estamos con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Lo que ha trascendido como una discusión central, o lo que ha llamado la atención, es el tema de la militancia de Janet Jara en el Partido Comunista. De hecho, en el reporteo, uno lo que supo es que este era un tema que se iba a reservar para la discusión de este fin de semana, ¿cierto? Que se iba a ver en el pleno del Comité Central. Sí. Y no debiera haber habido pronunciamientos de otros militantes como sí ocurrió, principalmente con Daniel Jadue. Se suponía que esto podía ser una especie de anuncio, ¿no? ¿Se frustró la idea de que Janet Jara congelara la militancia?
No, yo no diría que se frustró. Lo que pasa es que acá o por lo menos el debate. Es que el debate iba a estar. Era una materia que íbamos a abordar en este pleno del Comité Central, porque el pleno del Comité Central, que somos 96 miembros, es la instancia de dirección que resuelve sobre estas materias. Y por lo tanto era el espacio, ¿no? Nosotros hicimos un primer debate en la Comisión Política, pero era un debate que íbamos a llevar a este pleno del Comité Central. El debate se hizo. ¿Qué le parece que Daniel Jadwe se haya pronunciado sobre eso antes? Yo creo que a veces pecamos de mucha ansiedad en estas materias y por eso nosotros, y el presidente del partido ha sido muy claro en esto, lo que hemos hecho es un llamado a nuestra militancia a cuidar las formas, a cuidar el tono del debate y a cuidar también los juicios, porque estas materias tienen un nivel de relevancia, yo diría que no para la ciudadanía en general, porque de verdad que lo que uno percibe, primero es que todo el mundo sabe que Janet es militante de nuestras filas. Nadie podría decir, oh, mira, me vengo a enterar ahora que Janet Jara es comunista, o que eso se va a relativizar producto de que ella hoy día va a quedar en la práctica liberada de funciones, no militante. Entonces, eso entendemos que no es un tema trascendental para la ciudadanía, pero para nosotros es la expresión de un gesto concreto, ¿no? Cuando uno dice, mira, hoy día tenemos una banderada de la coalición y que esperamos que sea presidenta de Chile, ya deja de ser un patrimonio de nuestras filas y evidentemente... O sea, ¿era una buena estrategia que congelara su militancia? Yo diría que más que una buena estrategia es entender que, o es la comprensión de que nosotros tenemos plena comprensión como partido, de que hoy día Janet Jara no es un patrimonio de nuestras filas. ¿Es militante comunista? Sí, es parte de su historia, de su biografía. Lo ha dicho en todos los tonos y lo dijo ayer en su intervención también en el acto de nuestros 113 años. Pero es mucho más hoy día que el Partido Comunista es abanderada de una coalición y por lo tanto también tenemos que darle plenas garantías a nuestros aliados de que eso lo tenemos muy bien comprendido como partido, pero además es una candidata que trasciende nuestras fronteras con el mundo independiente. ¿Y es útil como respuesta a lo que ustedes han definido como un anticomunismo muy fuerte acá en Chile? Es que en eso yo quiero ser bien precisa, lo dijo también ayer nuestra candidata. Esto no lo entendemos como una respuesta al anticomunismo. La eventual liberación de funciones, lo que se había discutido sobre qué va a pasar con la militancia, no es ni pretendía ser una respuesta a la campaña anticomunista, ¿no? Porque malamente podemos combatir el anticomunismo diciendo, bueno, entonces dejamos de ser, ¿no? Porque sería como un poco extraño, pero sí lo entendemos más bien como una señal clara y nítida de que hoy día nosotros ponemos a Janet Jara al servicio de la misión principal que por mandato se le ha entregado, que es ser la banderada del mundo del centro, esperamos nosotros, de la centro-izquierda, y que tiene una identidad desde la izquierda. Eso es lo que representa Janet Jara. Pero es mucho más que eso y a nuestro juicio ese es el dato como más relevante de este debate. Porque ¿Bárbara? Que sea o no sea comunista no es algo que probablemente impacte de manera sustantiva. Lo que la ciudadanía quiere ver es, vamos a tener capacidad de gobernabilidad, vamos a ser capaces de dar respuesta, vamos a tener un programa, pero también medidas urgentes que abordar durante los primeros 100 días de mandato. Ahora, y sobre eso yo creo que hay plena convicción de que eso va a estar sobre la mesa, ¿no? Como lo central. ¿Y cree usted que es necesario abordar este tema desde la mirada del rechazo que genera también Janet Jara? Porque en la encuesta de este fin de semana de Criteria, cuando se pregunta precisamente sobre la posición que tienen los electores respecto a los candidatos presidenciales, Janet Jara marca una consideración negativa, es decir, que la persona encuestada nunca votaría por este candidato, de un 55%, y un nivel de rechazo bien alto, el tercero más alto, 10 puntos más alto que el de Evelyn Matei, 5 puntos más altos que el de José Antonio Kast. Entre los tres, el más alto, exactamente. ¿Les preocupa eso? O sea, claro que nos preocupa, pero yo diría que por sobre todas las cosas nos desafía. La experiencia que tenemos es que hay que ir con el mensaje, hay que llevar nuestras propuestas a los territorios y ese es el desafío que tenemos ahora. Este ha sido un escenario muy dinámico en materia de encuestas y electoral y por lo tanto nosotros entendemos que esto tenemos que leerlo como la foto de los minutos, lo discutíamos antes, hace un tiempo atrás, antes de la primaria, nos encontramos aquí mismo y que les decía, nosotros somos prudentes con los datos de las encuestas, los leemos, los analizamos, pero no hacemos la política en función de eso. Y hoy día el desafío mayor que tenemos es llegar con el mensaje de nuestra candidatura, de la candidatura del bloque, a todo el territorio nacional y dar cuenta de que somos capaces de dar respuesta. Yo creo que en eso
tenemos una candidata además que tiene un sello de garantía, no está aprobada porque sacó adelante las 40 horas, avanzó en el salario mínimo por sobre los 500.000 pesos, sacó adelante una reforma de pensiones que se creía que iba a fracasar. Muchas veces dijimos, Bárbara, esto no va a llegar a buen puerto, logró sacarlo adelante y creo que ese nivel de efectividad es algo que hoy día tenemos que poner al servicio de otras materias nacionales también. Entonces, tienen que tratar de revertir el rechazo que genera Janet Jara, que es el más alto entre los candidatos. Y hay otra cuestión que es evidente con las encuestas. Janet Jara genera mucho entusiasmo, ganaría en primera vuelta según las tres encuestas del fin de semana. Y si miramos CADEM, claro, 26%, 22% le sigue José Antonio Kast y luego Evelyn Matei bastante más abajo con 12%, pero eso es la primera vuelta. Porque en la segunda vuelta, en todos los escenarios, en ningún escenario gana Janet Jara, en todos los escenarios gana un candidato de la derecha. ¿Cómo se trabaja para revertir eso? Porque pareciera que en materia de gobernabilidad la ciudadanía está optando por candidatos de la derecha, de la ultraderecha, como dijo Janet Jara, y no por la candidata del PC. Tenemos 5 meses por delante de campaña. Vivimos un proceso de primaria que nosotros reafirmamos fue correcto, era correcta la decisión de llevar a un debate de primarias la elección de nuestro candidato del sector, en este caso nuestra candidata, y por lo tanto nosotros entendemos que ahora el desafío es ese. Tenemos 5 meses de campaña donde tenemos que ir a cautivar a la ciudadanía de que la opción que nosotros ofrecemos hoy día es la opción más racional, que da mejores garantías de gobernabilidad, que convoca en las demandas de las amplias mayorías y que no va a significar retrocesos, que es lo que hoy día propone la derecha y la ultraderecha. Entonces, este es el trabajo que tenemos, este es el despliegue que tenemos que hacer. Lo vamos a hacer con todas las fuerzas políticas, lo queremos hacer en diálogo con los territorios, lo queremos hacer en un proceso de escucha activa en las regiones. Nosotros logramos recorrer desde la segunda hasta la 8ª región en el marco de la campaña de primaria. Hoy día tenemos que desplegarnos mucho más, pero insistimos en un esfuerzo que no es solo llevar nuestras propuestas, que sin duda tenemos que ponerlas a conocimiento de la ciudadanía, sobre todo las medidas inmediatas en materia de seguridad, crecimiento, empleo, materias de salario vital, temas de salud, educación, que son como lo básico, ¿no? Porque la ciudadanía lo que está esperando es que, bueno, de llegar al gobierno no haya un minuto de espera para hacerse cargo de estas demandas. Entonces ahí hay un paquete de medidas inmediatas para el ejercicio del gobierno, además de la carta de navegación que es el programa en su conjunto, ¿no? Para Pero los 4 no años. todos están de acuerdo con eso, porque Jaime Quintana ha dicho que el programa de Jara sigue siendo un mal texto aunque ella haya ganado. Ahí se juega la elección. Por eso el debate, creemos nosotros, tiene que ser. O sea, nosotros tuvimos un debate de primarias donde presentamos propuestas, cada uno de los sectores. Y vamos a seguirlas discutiendo y por eso se está incorporando al comando más gente, por eso estamos ampliando las fronteras, porque esto es un trabajo de integración, pero también estamos convencidos de que eso tiene que ir a dialogar con la ciudadanía. O sea, podemos nosotros tener matices entre nosotros y eso está muy bien, pero por sobre todas las cosas tenemos que ir a cautivar a la ciudadanía y eso no lo vamos a hacer solo con los técnicos y los expertos. Tenemos que hacer ejercicios de escucha activa en los territorios y hablar con la ciudadanía de nuestras propuestas y ver cuánto sentido le hacen, ¿no? Y que ese sea ¿Pero qué significa termómetro. eso? Porque cuando nosotros le preguntamos si van a incorporar derechamente la propuesta del programa del socialismo democrático, y usted responde con que además hay que ir a buscar a los movimientos ciudadanos, que es lo mismo que nos dijo Fernando Carmona, es como una manera también de indirectamente decir, sí, los vamos a considerar, pero no es la Biblia lo que ustedes proponen. Porque para ellos es importante, no es un matiz según lo que plantea el presidente del PPD. Es muy relevante y nosotros entendemos absolutamente que el tema programático no es una cuestión baladí. O sea, recordemos la experiencia con la nueva mayoría, ¿no? Solo por poner, digamos, un ejemplo fresco de qué es lo que ha significado el debate de programa o no estar tan comprometido con el programa. Cuando la gente de la DC decía no leímos el programa. Por ejemplo, ¿no? Por eso lo digo. Entonces, entendemos que es muy, muy relevante el tema programático. Pero vuelvo a insistir, en el tema programático nosotros tenemos 2 minutos. Uno es el debate del programa más global, que es la Carta de Navegación. ¿Cuáles son los principios rectores para un mandato de gobierno de 4 años? Y esperamos con mayor proyección, por cierto, ¿no? Y un paquete de medidas inmediatas donde yo creo que es, o uno pudiera pensar que ahí radica un elemento súper ancla de lo que va a ser el ejercicio del gobierno. Porque ¿dónde ha habido reparos o consideraciones diversas por parte de las fuerzas políticas del socialismo democrático? Temas de crecimiento.
Ellos han dicho el tema de seguridad es muy relevante para nosotros y queremos que esté en primera línea. Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso. Por lo tanto, lo que decimos es, integrémoslo, pero en el marco también de medidas concretas, y eso tenemos que ir a dialogarlo con la ciudadanía. ¿Para qué? Para que podamos hacer un ejercicio de ida y venida, de diálogo democrático, de escucha activa. Porque si no, más allá de que nosotros podamos estar más o menos de acuerdo con una coma, con un punto, con una idea del programa, si no vamos a cautivar a la ciudadanía, difícilmente vamos a poder enfrentar esta batalla con todo lo que se requiere. ¿Y algún tema específico en el que nos pueda ejemplificar ese proceso de diálogo? Es que estamos mirando cuál va a ser el modelo, porque además tiene que ser sobre la base de una metodología que nos permita recoger de verdad los planteamientos ciudadanos. Al estilo de los cabildos, por ejemplo, como el ejercicio que se hizo con la presidenta Bachelet. No quisiera graficarlo en el ejercicio de los cabildos, pero insisto, la aspiración es un proceso de escucha activa. Hoy día somos muchos más y por lo tanto eso también va a permitirnos hacer ese despliegue con muchos más capacidades, ¿no? Con muchos más equipos desplegados en los territorios, y por eso queremos una metodología también que sea bastante estándar para que eso nos permita recoger de la ciudadanía también sus inquietudes. ¿Y el interior pero yo diría que ahí hay un elemento que no es contradictorio, pero creo que es un elemento base que discutiremos con los partidos en el marco de la reunión que va a sostener la candidata como abanderada del sector con los presidentes y presidentas de partidos durante esta semana también. ¿Ha habido machismo al interior del PC frente a la figura de Janet Jara? Se lo pregunto porque el tema de la militancia fue una cuestión en la que se pronunció el presidente del partido, después habló de Anil Jadwe, Marco Barraza, que es muy cercano a la candidata, quizás por tratar de arreglarla igual, terminó emitiendo una opinión. Y se lo pregunto bien seriamente, porque los liderazgos femeninos últimamente en el PC, digamos, se han fortalecido al punto que Janet Jara es hoy día la candidata mejor aspectada. Me imagino que esas conversaciones las tienen al interior del PC. Las tenemos y hubo una expresión bien concreta. En el Pleno hubo un llamado de atención por parte de nuestra militancia, por parte de nuestra dirección nacional. Tenemos una candidata con altas capacidades. No necesitan otros hablar por ella, no necesitamos otros tratar de representarla o interpretarla, y creo que eso ha sido muy bien entendido, ¿no? Ahora, partimos de la base de que acá no ha existido ni se ha pretendido probablemente por parte de los compañeros cometer la osadía de pretender hablar por Janet Jara, pero terminaron haciéndolo igual. Pero hemos pedido que en eso seamos mucho más cuidadosos, porque no pretendiendo ser la intención, muchas veces nos ocurre, sobre todo a los liderazgos femeninos, que estas licencias existen más que si por algo Paulina Bodanovich dice ahí en el contexto del Caupolicán, dice no quiero hacer mansplaining, o sea, también así es. Queremos ser cuidadosos. Hemos hecho un llamado de atención en ese sentido, a ser cuidadosos con las formas, ¿no? Porque además, insisto, tenemos una candidata que es absolutamente robusta y tiene una tremenda musculatura para enfrentar los debates. ¿Cuánta autonomía va a tener la candidatura de Janet Jara respecto del PC? Total. Así quedó graficado en el comunicado público que hicimos en el marco de la declaración que hicimos sobre... O sea, los acuerdos programáticos que ella haga, por ejemplo, con los presidentes de partido, ¿no van a pasar por la directiva del PC? Es que nosotros vamos a estar integrados en el debate como directiva. Nosotros no vamos a ser ausentes, somos parte de la coalición. Entonces, no es que aquí como que vamos a quedar relegados. Somos parte del ejercicio de una coalición. Queremos construir una coalición de más largo aliento y vamos a ser contribuyentes en aquello como partido. Ha sido nuestra historia. Siempre hemos estado a disposición de construir la más amplia unidad y entendemos que eso significa que hay principios que nosotros vamos a defender, pero también va a haber espacio para que otros puedan poner sus ideas sobre la mesa. Ahora, la candidata hoy día es la candidata de la coalición, no es la candidata del partido, y por lo tanto eso es lo que hemos señalado con mucha claridad en el Pleno. De acuerdo, pero... Tienen plenas garantías los otros partidos de que aquí no va a haber un sedazo del Partido Comunista respecto de las labores que tenga que desempeñar nuestra candidata. Se entiende eso, que sea la candidata de unidad, pero de todas maneras el Partido Comunista también me imagino que estará interesado en que esta candidatura sí tenga un sello que represente los objetivos políticos y propios del Partido Comunista, ¿no? ¿Cómo se va a reflejar eso, Bárbara? ¿En qué tema específico? Sí. Porque al final esta elección también revelaba de alguna manera que Bloque
o qué partido tenía mayor hegemonía dentro del claro. bloque, ¿no? O sea, nosotros con nuestro sello ganamos la primaria, evidentemente, eso no lo desconocemos, ¿no? Fue una candidatura que tuvo su sello distinto a las otras candidaturas y tuvo el 60% de respaldo en la primaria, y eso evidentemente que lo tenemos a la vista. Obvio, claro. Y yo diría que en términos del sello, ¿dónde uno podría identificar? Uno podría decir, bueno, ¿dónde se va a notar el sello PC, entre comillas? Los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, de las familias trabajadoras. Nosotros somos un partido que nos identificamos, hablamos, pretendemos bien representar los intereses de la clase trabajadora. Y hoy día uno podría decir eso como conceptualmente, no es solo la figura del trabajador, de la trabajadora individual, sino que de la familia trabajadora, de las familias trabajadoras. Pero, por ejemplo, de Chile. esta idea de que las ideas marxistas que propugna el Partido Comunista no tienen cabida en una democracia liberal. Es que por eso, mira, yo sobre ese debate, lo he dicho en otros espacios, no tengo reparo en que hagamos ese debate respecto de la vigencia o no de las ideas del marxismo, porque además es un debate que se ha dado a nivel mundial y la última conferencia, de hecho, de la propia OIT, si uno revisa los documentos, uno podría decir, bueno, acá hay atisbos de un debate más conceptual y complejo sobre el marxismo hoy día, pero en términos del debate programático, aquí es bien concreto. Cuando nosotros decimos, mira, vamos a ir a preocuparnos de los intereses de las grandes mayorías, de las familias trabajadoras de nuestro país, que ponen el hombro para sacar adelante Chile y que necesitan respuestas inmediatas, estamos diciendo temas de seguridad, estamos diciendo temas de crecimiento, y nosotros le hemos marcado también a eso un sello sobre que esto, y lo ha dicho así nuestra candidata, que el bienestar llega a la familia de todos los chilenos y chilenas. ¿Y eso qué significa? Propuestas como el salario vital, que son ¿Es un intransable, viables. por ejemplo, para usted? Es que nosotros más que intransable decimos, esto es una propuesta absolutamente viable. Si uno mira lo que significó el aumento del salario mínimo hoy, llegamos casi de los 350, vamos a llegar casi a los 550, o sea, casi 200.000 pesos de aumento de salario mínimo. Chile no se vino abajo, se logró controlar la inflación. Pero el desempleo está en un 8,9%. Sí, pero yo recojo Estamos bien rezagados respecto a los niveles prepandemia. Pero recojo lo que señalaba el propio ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Aquí hay fenómenos que son multifactoriales y también más estructurales, sobre todo respecto al desempleo de las mujeres, que llegó a los 2 dígitos, que evidentemente nos preocupa. El nivel más alto desde el 2021. Es una materia en la que tenemos que poner mucho esfuerzo, pero sostener o pretender que mecánicamente el alza del salario mínimo, por lo tanto, el mejor valor del trabajo, es el factor decidor respecto de los niveles de desempleo que hoy día estamos viviendo, yo diría que es extremar el argumento, ¿no? Por lo bajo. Por lo tanto, nosotros decimos, estas materias tenemos que mirarlas muy bien, pero tenemos que entender que necesitamos llegar con mejores condiciones de seguridad económica a las familias chilenas. Eso es clave para enfrentar los desafíos que van a venir. Bárbara, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Muchas gracias, Bárbara. 9:36, nos vamos a la pausa y seguimos con más, no se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.